Seguimos aquí en Tecnología y Negocios, llegando a todo el Perú a través de más de 100 cable operadores. Estamos en la ciudad de Lima en el canal 18.8 de la señal digital terrestre. Tecnología y Negocios llega gracias al auspicio de Mediabyte. Mediabyte desarrollamos ideas que transforman. Mediabyte.com.p, desarrollo de software a medida para el mercado peruano. Mediabyte, desarrollamos ideas que transforman. También muchas gracias a Auditaxes Perú, consultoría contable, financiera y empresarial. Auditaxes Perú es la consultora de los emprendedores de este país. Visiten auditaxesperú.com para conocer un poco más de su gama de servicios para el mercado local. Los protagonistas de la innovación en el Perú están aquí y nos acompaña el escritor peruano Francis Novoa. Él es un diseñador, artista, comunicador peruano que radica ya hace algunos años en España. Está por unos días en el país y ha tenido a bien visitar este programa y conversarnos un poco acerca de su trabajo literario y artístico en general. Le damos la más cordial bienvenida, Francis. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás, Francis? ¿Después de cuántos años que llegas al país? Bueno, la última vez vine en enero. Ok. O sea, hace casi un año. Luego, antes de enero, vine el 2017. Y antes del 2017, el 2000. Ese fue el trecho más largo que fueron 17 años, 18 años que no vine aquí al país. Lo vi bastante cambiado. ¿Tuviste una distancia radical, más de 15 años? Sí, fueron. ¿Te fuiste peleado del país? Un poco... La verdad sí, te confieso que sí. Yo creo que, bueno, es algo que normalmente casi no se habla de eso, pero yo he conocido allá incluso compatriotas peruanos, algunos que quizás por X motivos se fueron del país un poco rabiosos. Yo siempre digo, yo también me fui rabioso por X circunstancias en la época final del fujimorismo. ¿Y ya eras profesional, ya eras un comunicador egresado? Sí, porque yo egresé el 1996, ¿vale? De la San Martín. ¿Y ejercías el periodismo? No, yo me dediqué más al diseño gráfico en aquel entonces. Me tiraba más eso, los cómics, ¿sabes? Y eso. ¿Dibujas cómics? Dibujaba en aquel entonces, ¿vale? Entonces, bueno, aquel momento fue muy tumultuoso, ¿sabes? La última etapa del fujimorismo y tal. Y pues se me presentó la oportunidad yo en aquel momento decía, yo finalmente logré escapar de Perú, ¿no? Pero fueron momentos muy convulsos y tal, pero bueno, ya con el tiempo, pues un poco que ¿cuál es la palabra? ¿Te encariñaste, volviste a retomar ese afecto? Yo siempre digo, fue una etapa rabiosa, pero ya un poco me he calmado. ¿Cortaste de raíz ese arraigo peruano? ¿O en el tiempo que has vivido exiliado? No, reconozco que hubo un tiempo que la verdad intenté cortar con todo lo que tenía que ver. ¿Y se puede? Sí. ¿Se puede olvidar al ají? No, claro, no, bueno, la comida no. Se puede olvidar todo menos la comida. Pero no, o sea, al final ya, ahora estoy pasando desde hace un tiempillo por otra etapa diferente, ¿no? Entonces estoy ya ahora totalmente, yo siempre digo, esa fue una etapa rabiosa y ahora ya no es. ¿Estás peleado con Lima o con el Perú en general? Yo creo que primero con sus gobernantes, luego en su momento, ¿no? Ya te digo, fue la última etapa del fujimorismo, que en el momento en el cual, en los 90s, que no veía que el país iba para ningún lado. Luego cosas que no me gustaban de mis compatriotas, ¿sabes? Que no me gustaban, como el hecho de, no sé si, creo que ahora, bueno, al menos yo te hablo de los 90s, porque me quedé mucho con el Perú de los 90s, ¿no? El caos, la falta de civismo, o sea, muchas cosas negativas que arrastrábamos, ¿no? Que a mí no me entraba eso en la cabeza, ¿no? Yo decía, pero ¿cómo vamos a hacer una sociedad civilizada si no actuamos de esa forma? Entonces yo veía que eso no tenía salida, entonces al final un poco, la verdad, fue por eso. Luego con el tiempo me di cuenta que no, o sea, al final, mira, da igual en el país que estés, en el extranjero, o sea, al final, el hecho de en donde nazcas incluso te marca, o sea, al final me da igual que estés mucho tiempo en un país de afuera,
pero yo no dejo de ser peruano, o sea, al final, ¿no? Entonces, y ya te digo, yo siempre digo, esa fue mi etapa rabiosa, pero no, ya nada que ver, ya ahora... ¿Y en qué etapa estás en la actualidad? Oh, ahora estoy pasando por un estupendo momento, muy bueno, ¿Ah? muy bueno, la verdad. Ahora bueno, ¿estás escribiendo mucho? Sí, sobre todo en la pandemia, a raíz de la pandemia, porque ahí en España prácticamente pegó muy fuerte, ¿sabes? La pandemia en España y en Italia fueron los países que pegó más fuerte en el año 2000, los primeros, luego ya se extendió a toda Europa. Y sobre todo ahí aproveché que confinaron a todo el mundo y creo que ahí fue donde produje más. Es cierto que he publicado en los 2 libros que tengo, son del año 2017 y 2019, pero he podido intervenir sobre todo en antologías, ¿no?, de terror, bueno, es que son un montón, bastantes. La última es de este año, que es de una antología que se llama San Valentín Caníbal, es el volumen 2, pues el año pasado fue el volumen 1. La convocatoria fue a nivel internacional, hay un peruano ahí, se llama Paul Dark Mego, yo no lo conocía, ese tal Paul Dark Mego, lo he conocido hace muy poco, la verdad es que muy bien el chico. Y bueno, por ejemplo, es por ponerte un ejemplo, ¿no? Es lo último que se ha publicado. Bueno, esto es una de las novelas de Francis Novoa, ¿no? Se titula El Camino de Santiago, que tiene una portada por demás sugerente, ¿no? ¿La diseñaste tú? Bueno, la diseñadora se llama Carol Escandiu, ¿vale? Okay. Es una brasileña que radica en España. Pero es una editorial muy prestigiosa, ¿no? Wave Books, ¿no? Es una editorial de literatura, lo que llaman allí en España literatura de género, o sea, es una literatura que abarca ciencia ficción, fantasía y terror, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que este es el género, es un mix de géneros que le llaman bizarro, hoy en día se le llama así ya, que bueno, para ellos escribo, digamos, bizarro. La anterior novela también se llama Ninfea, que también es bizarro. Es un género que la verdad en España no está muy cultivado, es más norteamericano, ¿vale? En España poco a poco, digamos, está desde hace muy pocos años introduciéndose. No es muy conocido, es como decir un mix de géneros, o sea, tiene de terror, de humor, en España es como un poco literatura grotesca, pero con ciencia ficción, ¿sabes? Pero eso es lo que me publican en Wave, pero yo aparte también he escrito terror, es que escribo de todo, o sea, depende un poco a mí como me pille el estado de ánimo. Entonces, escribo terror, escribo crónicas también, me gustan mucho las crónicas de tipo periodísticas, me encantan. Pero digamos que mantienes en la crónica un estilo negro, digamos. Bueno, sí, siempre si tienes una vena oscura. Sí, bueno, eso sí, verdad, sí, ahora que, verdad, qué buena observación. Sí, verdad, sí hay algo que pueda caracterizar a todo, sí, es una visión en España, un poco negra de las cosas. ¿Vives solo? ¿Tienes familia? Sí. No, estoy solo ahí, vivo solo. Sí, ¿Y te dedicas al diseño? ¿Trabajas todo el día en diseño? Sí, bueno, hago trabajos de diseño, sí, hago trabajos ahí de diseño. Aunque ya te digo, yo cuando llegué ahí, yo me fui solo, o sea, yo tengo aquí a mi familia, mi madre, mi hermana, bueno, mi padre ya murió, pero yo allá me fui solo, o sea, y bueno, estoy solo allá, o sea, que me refiero que, y a nivel laboral, pues yo he pasado por, yo creo que casi todo lo que ha pasado el típico inmigrante que se vaya un poco a buscarse la vida, ¿vale? ¿Estuvo difícil? Hombre, el principio siempre es cuando no tienes ayuda de nadie. Aún teniendo una carrera. Claro, porque es que allá muchas veces la carrera no te vale, ¿me entiendes? O sea, date cuenta, es otro país, es otra... si quieres, digamos, trabajar en lo tuyo, tienes que estudiar y licenciarte o al menos complementar estudios. Pero cuando tú llegas, hombre, eso se te da fácil si llegas ahí con un apoyo o con gente que conoces allá. Pero si no es tu caso... Tienes que llegar ahí y buscarte la vida. Aún resistiendo ese arraigo peruano, Francis, has estado 17 años peleado, digamos, con el país. Sí, eso es cierto. Dentro de todo ese odio, ¿cargabas algo que, más allá de lo familiar,
que realmente extrañabas del país o no querías saber absolutamente nada? No, bueno, la comida. O sea, la comida creo que nunca la olvidé, nunca, jamás. Yo he tenido la oportunidad, porque no solamente he estado en España, he estado en algunos países de Europa, ¿vale? He tenido ocasión de poder probar la comida de varios países. He probado mucho la comida asiática, de la India, de todo el Medio Oriente, ¿vale? Que me encanta, me chifla, me fascina. De mis favoritas es la comida de la India. Pero la verdad, la comida del Perú nunca lo he olvidado. Y luego, por ejemplo, ahora cada vez que puedo, por ejemplo, cuando vengo aquí, lo primero, o sea, allá se toma mucho el vino, por ejemplo, ¿vale? En España es vino, el vino es rey. En Inglaterra es el whisky. Pues yo cada vez que vengo aquí, de momento lo estoy haciendo, todos los días pisco. O sea, porque allá no hay. O sea, es algo... Intento consumir. Yo llego aquí y digo, no, mira, ¿sabes qué? Yo a mi madre le digo, mira, yo no voy a comer arroz con huevo, yo he venido aquí a comer comida de aquí. Y es, por ejemplo, es de las cosas que se puede decir a tu pregunta que no... siempre lo he intentado mantener porque me ha gustado, siempre la comida peruana me encanta. A mí lo que me sorprendió fue más bien porque en los 90s la comida peruana no estaba el tema de Gastón Acurio, ni existía, creo eso. A mí me sorprendió luego enterarme en ese transcurso, en ese lapsus de tiempo, de que la comida peruana se llegó a internacional gracias a Gastón Acurio y a una serie de también chefs que vinieron del extranjero y se dieron cuenta, descubrieron que la comida peruana era la hostia. Pero yo ya te digo que yo ya la sabía, o sea, yo cuando estaba, yo sabía que la comida peruana era maravilla, porque en España están súper orgullosos de su gastronomía, pero yo siempre decía a los españoles, perdóname, pero comparado con la comida peruana, cuando todavía ni siquiera la comida peruana era internacional, te hablo de los primeros años de los 2000, yo les decía, es que la comida peruana es ustedes no tenéis ni puta idea de lo que yo comía o cómo yo comía ahí. Pero los españoles siempre son muy... No, que aquí se come mejor que en Europa. Vale, en Europa sí. Mejor, la comida española puede ser de las mejores de Europa, lo cual es cierto, pero mejor que la comida peruana ni de coño. Ni de coño. Qué bueno que lo digas. Francis Novoa es autor de este libro que se llama Camino de Santiago, ¿no? Es una publicación española, ¿no? Él está de visita. Bueno, y mencionaste al comienzo de que has visto que ha habido cambios a esa lejanía que tuviste y a tus regresos has percibido cambios. Sí, ¿no? claro, sí, sí. ¿Cómo lo ves ahora? Súper abruptos, o sea... ¿Lo ves mejor? ¿Lo ves peor? ¿Sabes de la crisis política que existe en la actualidad? Es curioso porque yo, claro, hablo de los primeros 17 años totalmente me desconecté, entonces no me enteré de nada. Me estoy enterando recién, más o menos desde el 2017 para adelante. Entonces... sí, más o menos me he enterado sobre todo de las vacancias, ¿no? De cómo vacaban no sabía que se podía hacer eso aquí, porque normalmente aquí entraba alguien en el poder, hablo de los 90s, 80s, y no lo sacaba nadie. Es más, se hacía reelegir, ¿no? O como el caso de Fujimori, que se tuvo que, creo por los Vladividios, que al final se tuvo el mismo que escapar. Yo no sabía que aquí podían vacarse, o sea, me pareció una novedad, ¿no? En Ecuador normalmente sí se tiene la costumbre de al presidente vacarlo, es algo, yo me he cruzado con ecuatorianos allá y yo decía, joder, qué suerte que vacáis a vuestro presidente, me gustaría que eso suceda en mi país, en Perú, pero luego me enteré que aquí también, que me parece fabuloso, ¿eh? Tal vez no lo querían hacer. Y yo digo, ¿cómo lo han podido hacer? O sea, han tardado, o sea, si esto hubiera sido diferente en los 80s, 90s, yo creo que ni siquiera me hubiera planteado emigrar, o sea, irme del país de la manera en que me fui, porque me fue de una forma muy abrupta también. Sí, claro que sí, eso es un mensaje para todos los compatriotas de nuestra patria, ¿no? Este es un testimonio de un escritor, un artista, un comunicador que se fue del país y que de pronto ahora está retomando ese cariño con la patria, ¿no? Y ese arraigo que a veces nunca se va, ¿no? A pesar de que uno resiste ese afecto, ¿no? El país se lleva como una herida, ¿no? Sí, o sea, no, creo que fue Paul Auster el que dijo, creo que Paul Auster es de Nueva York, no estoy muy seguro, que dijo, el escritor normalmente, y sobre todo un escritor, da igual en donde estés exiliado, pues normalmente se habla del exilio de escritor, da igual donde se vaya a otro país por X circunstancias. Siempre, en realidad, lo que marca es donde has nacido y donde has vivido. Y claro. Si eres de Nueva York, así vivas en China todo el tiempo que sea, es que siempre vas a ser un tío de Nueva York.
pues lo mismo. Yo te puedo decir que de Lima, Lima como ciudad, que era una ciudad que yo reconozco que la odiaba, o sea, de Lima la detestaba, pero me he dado cuenta de eso con el tiempo, de que coño, o sea, a pesar de que estaba ya tanto tiempo, siempre, nunca voy a dejar de ser limeño, o sea, jamás. Claro que sí, jamás. claro que sí. Bueno, muchas gracias, Francis, por tu participación aquí en el programa, por tu visita, ¿no? Los mejores deseos de éxito, ¿no? En tu carrera, sea en Perú, sea en España. Atención, editoriales locales, ¿no? Un escritor peruano que es publicado, que tiene una trayectoria importante en Europa, en el mundo hispano, ¿no? Y que debería verse un poquito más por aquí. Ojalá que, atención, asociaciones de editoriales, ¿no? Tengan a bien poner el ojo en estos peruanos que dejan el nombre de la patria bien en alto y que son géneros nuevos, novedosos, ¿no? Como este libro, El Camino de Santiago, ¿no? De Francis Novoa. Una vez más, Francis, muchas gracias por tu participación. Nada, a ti te lo agradezco. Vale. Bien. Y bueno, y este programa siempre, para cuando vengas al país, vamos a estar aquí. Oh, genial. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos con más tecnología y negocios aquí en Fuego TV.